Muy buenas noches, mi nombre es Jorge Goñi. Hoy quiero hablarles de varios temas que me inquietan. Ojalá les interese escuchar. Son temas que no puedo hacer solo. Es parte de un proyecto de nación que tenemos que cuidar. Quiero aclarar algo de mi parte. Soy una persona muy apasionada, pero no soy fanático de nada, ni de nadie. Dicho lo anterior, ¿tú te crees fanático? Fanático es alguien que cree en algo o alguien independientemente de lo que haga. Yo no lo soy, me declaro que no lo soy. Te preguntaría otra cosa. ¿Estarías a gusto que tus hijos se juntaran con tiranos, ladrones, asesinos, bandidos, mentirosos o corruptos? O más aún, ¿dejarías a tus hijos a cargo de una persona como acabo de describir? ¿Que sus amigos son esos? Lo que no entiendo es por qué en nuestro país tenemos tanta gente a favor de una persona que precisamente se junta con ese tipo de personas y lo puso de presidente. Juntándose con los Castro, que son de los peores criminales que ha existido en la tierra, con, con Maduro, probablemente con Hugo Chávez previamente, con las FARC. Tuvimos a las FARC aquí en México, terroristas. ¿Por qué? Ojalá reflexionen que esto es un tema muy delicado, un tema muy delicado. Hay varias cosas que me hacen desconfiar adicionalmente en López Obrador. En los negocios, cuando alguien te dice, tenme confianza, es lo primero que tienes que desconfiar. Porque López Obrador está pidiendo que le tengas confianza porque te está quitando tus derechos, tus garantías. Eso es lo que está haciendo. Está pidiéndote un cheque en blanco. Un cheque en blanco que no debes entregárselo a nadie. Te repito, no seas fanático de nada ni de nadie. Ven los hechos. Una cosa es que confíes y otra que seas fanático. Yo creo que cuando hice esa reflexión con los niños, la mayoría de los mexicanos diríamos que no estaremos dispuestos a dejar a nuestros hijos con una persona así. ¿Por qué lo dejamos de presidente? Les voy a leer una carta que no sé si sea cierta, pero lo cierto es que todo esto ocurrió. Y mucho de eso está ocurriendo preocupantemente en nuestro país. Si notan que no veo a la cámara, es que estoy leyendo. Este es un itinerario
de destrucción y apoderamiento del Estado de Derecho de un país. En 3 etapas. No les voy a decir quién lo hizo, lo van a deducir y al final les diré de quién es y para quién es. Para acabar con el imperialismo yanqui tenemos que hacer las cosas bien. Los árabes ya están listos y Lula está trabajando en Brasil y las FARC las has animado tú. Un grupo terrorista. Ojo. El polo de poder está muy cerca. Los pobres son mayoría y tienen poca memoria. Aquí está apostando en que los pobres tienen poca memoria. Es manipulación pura. Inyéctales desesperanza. Aunque no haya desesperanza, inyéctales. Que crean que hay desesperanza. Acusa al pasado, a la democracia de todos los males. Mantente en línea permanente con tu pueblo. Tu verbo es simple y eso les llega muy bien, pues tiene la salsa que le hace falta. Emociónalos, tómalos en cuenta y aprende a manejar la ignorancia. Aprende a manejar la ignorancia. Esta gente no quiere sacar a las personas de nuestra nación de la ignorancia. Solamente quiere aprovecharse de eso. El verbo debe ser encendido de autoridad y poder. No te preocupes por los ricos y la clase media. No son más que tu 80% de pobres que necesitas. Es cierto, nuestros gobiernos anteriores han sido un desastre. Y estoy convencido que gobiernos malos, que no fueron malos, fueron pésimos, ponen el ingrediente para gobiernos peores. Porque esos gobiernos peores son los populistas que traen el socialismo del siglo XXI. ¿Qué es el socialismo del siglo XXI? Es una herramienta para quitarte tu individualidad, tus derechos más básicos, tu libertad. Los ricos salen corriendo si les haces bu. Ahora viene la parte donde manipula a los católicos. A los católicos les encanta si les haces menciones de la Biblia o de Cristo. Los católicos son la mayoría. No hacen nada con rezar y sin acciones. No van a llegar a ningún lado. Aquí está apostando a que los católicos no van a hacer nada más que estar orando. No, señores. Orando y actuando. Tenemos que actuar porque ahorita está en juego nuestra libertad. Este es un plan, una metodología para hacer la destrucción del Estado de Derecho. Continúa con los católicos. Son unos bobalicones. Mientras la iglesia esté dormida, aprovecha. Cuando decidan moverse, ya estarás instalado. Recuerda que la iglesia es guabinosa. Aquí voy a poner la definición. Dícese de la persona escurridiza o difícil de comprometer para un trabajo. Sigue acusándola. Los católicos sin liderazgo no son nadie. Y ningún curita va a reaccionar. Hay 2 o 3 que quieran reventar, pero sus superiores los acorralan. Si ves a algún sacerdote
gánatelo. Si el pueblo cristiano se te revela, este será tu último día, pero difícilmente vendrá. Este mensaje es directo para los católicos. Quieren perder sus garantías por una persona que artificialmente les habla de Cristo. Tiene otros cultos, pero les habla de Cristo. Y les habla de Cristo única y exclusivamente para manipularlos. Ojo, hay que estar atentos. Y esto es como el anuncio que decían, mucho ojo, mucho ojo. Lo hacían para los niños. Este es un tipo que tiene el descaro de llamar mascotas a las personas. Solo vinos. Una falta de respeto. ¿Merecen eso? Sigamos con otras religiones. Los judíos no cuentan. Los evangélicos son unos pobres pendejos. Ojo, no lo estoy diciendo yo. Lo dice el tipo que hizo esta carta. Y las demás religiones, ¿para qué nombrarlas? Ya, maneja de lado. La cantidad es una cuestión de números. Saca al Cristo, siempre habla en su nombre. Recuerda, esto me dio excelentes resultados. Resultados de manipulación. Y a Hugo Chávez le dio resultado. Maduro nada le da resultado. Pero es un tirano. Es un tirano. Que heredó el país. ¿Cómo puedes heredar un país? Un país es una sociedad. No es algo de alguien. ¿Eso es lo que quieres de nuestro país? ¿Por qué insisto tanto? Porque si te juntas con ladrones y con tiranos, es porque quieres estar en sus zapatos. Hoy empezó el G20 y López Obrador no está ahí. Pero sí estuvo para meter a Morena en el Foro de Sao Paulo, que es precisamente el Foro de Sao Paulo en La Habana, con los malditos de los Castro, para precisamente hacer esta metodología y apoderarse de ti y de tu familia. No los dejes. Yo no los voy a dejar. Pero no puedo solo. Necesito que seamos toda una comunidad y que nos unamos para poder neutralizar a este tirano en desarrollo. Incluye banderas, es a donde se sigue. Y a Simón Bolívar cuando puedas. Te vas acercando a lo que genera un nuevo nacionalismo. Aunque no lo creas, genéralo. Genera un nuevo nacionalismo. Genera fanatismo. Ojo, ojo. Yo no quiero fanáticos. Yo quiero gente libre, gente pensante a mi alrededor. Yo quiero vivir en un país con gente que piensa, no gente que solo sigue, que sigue y que sigue. Aquí viene muchos de los pasos que ha utilizado López Obrador. Y es parte fundamental de esta carta. Despierta el odio. Divide a la población. Esta etapa te da muy buenos dividendos. Se eliminarán unos a otros, dividiendo.
despertando el odio. Se eliminarán unos a otros. No dejen que siga despertando el odio entre los mexicanos. Porque, ahí viene lo siguiente, la violencia te ayudará también a instalarte más tarde a la fuerza. Mientras tanto, háblales de democracia y constitución. Eso es atole con el dedo. Háblales de democracia y constitución mientras atropella sus derechos. Pide dinero, compra la fidelidad y mientras cumplan los objetivos. Cuando logres lo que quieres, si se oponen o te aconsejan, deséchalos. Envíalos a las embajadas, dales dinero para que se callen o sácalos del país para que la prensa no los utilice. Los que se opongan, siémbrales delitos. Eso los descalifica para siempre. Por todos los medios, mantén mayoría en la asamblea. Me voy a regresar al punto anterior. Porque en el punto anterior hay un personaje en la historia nacional que está muy comprometido con López Obrador. Y ese es Epigmenio Ibarra. A mi modo de ver, Epigmenio Ibarra trae una consigna muy auténtica. No quiere decir que esté de acuerdo con él en algunas cosas. Estoy de acuerdo con él en que debe enjuiciar a Peña Nieto, es un miserable. Pero no estoy de acuerdo en Calderón, porque Calderón luchó contra el narcotráfico. Él lo pone como criminal, yo lo pongo como un luchador contra el narcotráfico. Pero al fin y al cabo, veo a Epigmenio Ibarra como alguien auténtico. Alguien auténtico creyendo en un tipo que lo va a defraudar y lo va a hacer pedazos. Porque una vez que ya le saque todo lo que tiene, Epigmenio Ibarra, si es cierto que es de una pieza, no va a resistir a este tirano, a este mentiroso. O yo estoy equivocado, porque como les dije, no soy fanático de nada ni de nadie. Tal vez Epigmenio Ibarra se acomode y sea el que siga manipulando los medios para este tirano. Ese todavía es un interrogante. Pero si no, López Obrador lo va a anular o aniquilar. Regreso. Por todos los medios, mantén mayoría en la Asamblea. López Obrador está haciendo toda su tarea para ser mayoría y hegemonía en la Asamblea, manipulando todas las leyes. Mantén a tu lado, como mínimo, a la Fiscalía y al Tribunal. Sí ha hecho mucho para jalarlos, pero no lo tiene todavía. De hecho, ahí están los amparos del aeropuerto, ¿sí? Y amedrenta a los medios y amedrenta con el poder que tiene. Es un tirano todavía en su primera fase. Ojo, esto es toda una metodología. No, espero no tenerles que decir. ¿Se acuerdan cuando les mandé el video? ¿Se acuerdan? Espero que no nos dejen solos. No somos pocos, pero necesitamos a ti que me estás escuchando. Precisamente hablando de la fiscalía y el tribunal, esos
que van a sacar colaboradores cercanos que los manden a las embajadas. Compra, ahora los militares, compra a los militares con ropa y equipo. Todos los que tengan comando, ponlos donde haya bastante dinero. Corrómpelos para lograr fidelidad. A unos de ellos ponlos en la petrolera para que logres el control militar. En las guarniciones centrales necesitas poner a tu gente. Ofrece cursos para cambiar a los indecisos. Con los cursos sacas a los indecisos, metes, mientras estos están en cursos, metes a tus fieles o a tus cómplices. Es mejor decirles cómplices, ¿sí? Dentro de esos puestos claves. Si logras de 200 a 300 militares de alto rango, con comandos de tropa, eres indestructible. Si tienes dudas de algunos, ponlos a prueba. ¿Cómo? Con un golpe de estado simulado. Ahí salen todos los traidores y los fieles. Un golpe simulado. Más mentiras, más triquiñuelas. Es necesario controlar los medios de producción del Estado. ¿Sí? Un Estado grande, torpe, asquerosamente grande. Los gobiernos tienen que ser ligeros, tienen que dedicarse a la seguridad, tienen que dedicarse a darnos a nosotros nuestras garantías, no a quitárnoslas. No a producir, son malísimos produciendo, corruptos. Un Estado grande es corruptísimo. A los comerciantes les encanta el dinero. Compra a los banqueros. A los grandes comerciantes y a los grandes constructores, dales contratos, trabajos y facilidades en esta primera etapa. Ahí terminamos la primera etapa, pero esto último voy a hacer un comentario de una ideóloga bastante interesante, Gloria Álvarez. Define a este tipo de empresarios que se coluden con un sistema como empresarios o como empresucios. Son empresarios que no tienen realmente una competencia, no son empresarios de verdad. Son políticos que utilizan el nepotismo, el influyentismo, el compadrazgo, para hacer corrupción, para ganar licitaciones falsas. Este gobierno es igual de corrupto que los anteriores, que no te digan lo contrario. Están haciendo las mismas porquerías que hacían los anteriores. ¿Cuándo te vas a dar cuenta? De aquí me voy a la segunda etapa, que la tengo en amarillo. La segunda etapa es haber formado el Comité de Defensa de la Revolución. Llámalos bolivarianos. Haz trabajo comunitario con ellos para que se sientan agradecidos. El trabajo comunitario es para que utilices el dinero del Estado, generas gente agradecida contigo con dinero que no es tuyo. Eso lo podría llamar como robo, usurpación, corrupción. El beneficio sí debe darse a los pobres, pero no con fines de manipulación, con fines loables. Págales para que sigan los lineamientos, marchas, concentraciones de los comités. Selecciona a los más agresivos
para una fuerza de choque armada que puedas necesitar si la cosa se pone difícil. Ya está pensando en empezar a silenciar, a utilizar la fuerza del Estado en contra de los ciudadanos. Ojo, esta es la segunda etapa. ¿Y por qué crees que López Obrador no va a llegar a esta etapa? Es la etapa de sus amigos, Maduro, Castro. Esos son sus amigos. ¿Tú crees que no va a utilizar estas herramientas para su beneficio? Estás equivocado o equivocada. En la segunda etapa tienes que profundizar la misión de revolución. Debes mencionar mucho la palabra revolución. Esto emociona a los pobres. Otra vez, emocionar a los pobres para manipular. Eso no los va a sacar de la pobreza. Aquí tienes que fracturar a la unión de trabajadores y los empresarios que puedan hacer oposición. En vez de hacer una comunidad que esté trabajando en pro de un país, los dos, empresarios, trabajadores, a bueno no me ganas, no, fractura, rompe. ¿Eso es lo que quieres? Si eres pobre te vas a quedar sin trabajo, si eres rico te vas a quedar sin empresa. Tenemos que trabajar todos en la misma dirección. No podemos permitir que este tipo nos siga fracturando como sociedad. Tienes que lograr que los trabajadores que están afiliados a una central paralela, con dinero se logra. Básicamente es corporativismo, otra vez, juntar a la gente para manipularla. Igualmente tienes que armar una central de empresarios paralela. Esa es de empresarios, de empresucios, ¿sí? Una comunidad de empresucios que estén aliados con el sistema. Ataca a los empresarios, a los que estén generando, a los que no estén siguiendo la línea del tirano. Ataca a los empresarios, acúsalos de hambreadores, fascistas y particularmente acúsalos de golpistas. Yo acuso a los políticos y a muchos funcionarios de esta administración y de las anteriores, de todas las anteriores, de hambreadores, de fascistas, de golpistas, de ladrones, de criminales, muchos de ellos asesinos. Hazte el débil. O sea, además, hazte el débil. La mente del hombre se ubica en el más débil y en la justicia. Ni son débiles, ni son justos. Ni débiles ni justos. Y no podemos negociar con ellos, porque con un tirano no se negocia. No se negocia con un tirano. La última vez que se negoció con un tirano fue Chamberlain. Chamberlain negoció con un tirano, que era Hitler. Fue el hazmerreír de Europa, de su país, y no logró nada, porque son unos mentirosos. No tienen ningún respeto por nada ni por nadie. Y sí, si tú me preguntas quién es el personaje de la historia al que más admiras, es Churchill, el que sucedió a Chamberlain. ¿Por qué? Porque Churchill no negoció con Hitler. No negoció con Hitler y a él le debemos que Hitler haya perdido la guerra. A Churchill. Un tipo valiente e inteligente. Tu empresa del petróleo es la que produce el dinero del proyecto. Cada tirano tiene un medio de hacerse de dinero.
Hitler lo tuvo, Hugo Chávez lo tuvo, Maduro lo tiene todavía, ¿sí? Se financian para poder tener el aparato gubernamental y quitarte a ti lo que mereces, que es tu libertad, tus garantías individuales, tu Estado de Derecho. Crea una junta directiva revolucionaria, saca a los técnicos y acaba con esa llamada meritocracia. ¿Qué está pasando hoy? Becas a los niños, tengan o no buenas calificaciones, tengan o no buen desempeño. Tiene que haber meritocracia. Tiene que haber meritocracia en el país. Tiene que haber iniciativa. Si queremos progresar, tenemos que privilegiar el mérito. Si tienes todo en esta etapa, puedes seguir a la tercera. Esta es la etapa amarilla. Voy a la roja. En la tercera etapa de este plan perverso, puedes violar la Constitución porque nadie te lo va a impedir. Cuando alguien te dice, confía en mí y dame un cheque en blanco, no lo hagas. Mucho ojo. Y hoy López Obrador te lo está pidiendo. Ordena allanamientos, siembra armas, drogas, dinero, acúsalos de espías, corruptos, desprestígialos. Recoge muchos periodistas, empresarios, líderes laborales. Los demás escaparán del país o tomarán escarmiento. Esto ya pasó en nuestro país. No necesitamos irnos a Venezuela, a Rusia, a Cuba. Pasó en nuestro país y sigue pasando. Las fuerzas oscuras matan a los periodistas, matan a la gente. Pero si nos unimos, podemos sanear nuestro país unidos. Y López Obrador no es un saneador de país. Está coludido con las administraciones anteriores. Alguien saneador estaría siguiendo los juicios que tendría que seguir contra esos criminales. Y mientras tanto vemos a Peña Nieto bailando. Vemos videos de Peña Nieto bailando. López Obrador es tan malo o peor que los anteriores. Reestructura el gabinete. Aquí puedes deshacerte de tus colaboradores. Aquí ya es cuando sanea y quita. Quita a los que de verdad creían en eso, pero ya no les sirven. A unos puedes premiarlos y a otros desecharlos. Pues ya no hay oposición. Pues ya, si tú entregas el país, hay una frase muy importante, ¿sí? Si tú entregas luchando, puedes reclamar. Si tú pierdes luchando. Pero si tú pierdes sin luchar, no hay nada que reclamar. No entregues. Y apunta el error que tuve en lo que dije. No entregues. Tienes que poner camaradas. Establece el estado de sección. Suspende las garantías. Ahí ya es demasiado tarde. En Venezuela, poder sacar a Maduro es mucho más difícil que hoy lo que nosotros tenemos para sacar a López Obrador, antes de que siga con este plan. Lanza el toque de queda. Apúrate. Mira que el pueblo se te está poniendo bravo. Sí, sí, sí. Habemos muchos que nos estamos poniendo muy, muy bravos. Cierra todos los medios de comunicación.
destituye a los alcaldes, gobernadores de la oposición. López Obrador, con su plan, poniendo a los delegados, es precisamente para poner una estructura paralela para ir anulando a los gobernadores y alcaldes. Todo forma parte de este plan. Anuncia la reestructuración de todas las áreas del Estado y la elaboración de una nueva constitución. Es sabido que López Obrador no respeta las instituciones. Y las instituciones las necesitamos para mantener nuestro Estado de Derecho. Forma un consejo de gobierno de 500 miembros. Ese consejo asesor de gobierno estaré yo, el que hace esta carta. Ya estamos cerca de que sepas quién hizo la carta. Hay que fusilar a los opositores que no aprendan. Esto es lo único que los silencia y es más económico. ¿Quieres llegar a eso? A que tengamos a alguien que tenga el poder de asesinar a diestra y siniestra. Pasó en Chile, pasó en Argentina, pasó en Cuba, pasó en Venezuela. Hoy en México si pasa es por crimen, pero no es un abierto crimen de Estado. Hoy nosotros sí estamos mejor, porque no tenemos a esos criminales abiertamente en el Estado, a esos tiranos. Nunca dejes que se organicen. Es exactamente lo que estoy promoviendo con este video. Organicémonos antes de que perdamos nuestras garantías, nuestra libertad. Ni conozcan tus intenciones. ¿Sí? ¿Cuántas veces López Obrador miente o se calla? Cosas que nos debe decir. Es un mentiroso, un traidor. Y lo de traidor lo fundamentaré precisamente por hacer negociaciones con gente del extranjero sin respetar la Constitución que prometió cuidar. Seremos respetados nuevamente por el marxismo-leninismo en Brasil, Ecuador, Venezuela y Cuba. A pasos indestructibles. No, no lo vamos a dejar. Definitivamente no lo vamos a dejar. Si veo que no tienes criadillas, recojo a mi gente, me la pueden matar los militares cuando se alcen. Muchos militares están en contra de este tirano. E inepto, mentiroso e inepto. Si no me haces caso, vas a ver qué haces. ¿Qué estás esperando, Hugo? Esta carta es una carta que elaboró Castro, Fidel Castro, uno de los peores asesinos, traidores a su gente, de la gente más sucia que hay. Se la hizo a Hugo, con los resultados de su tiranía. ¿Y qué pasó? El pueblo venezolano le entregó el país a Hugo Chávez. Hugo Chávez se lo dejó al inepto de Maduro, pero como si se heredara un país. Probablemente votaste por López Obrador. Probablemente no. De hecho, somos más los mexicanos que no votamos por él y que no lo queremos. Pero está en el poder de una manera legítima. Y de una manera legítima tenemos que sacarlo. No esperes a que sea demasiado tarde. Y ojo, si no lo haces tú, lo tendrán que hacer tus hijos. Lo tendrán que hacer nuestros hijos.
López Obrador es una persona que miente, que se aprovecha de la ignorancia de las personas. Es un ignorante en sí mismo. Nada más fíjate cómo se equivoca en las cifras frente a las cámaras. Es un tipo que no sabe lo que está haciendo, pero está siguiendo una metodología para apoderarse del país. Y se está apoderando del país porque tiene a muchos fanáticos. Y esos fanáticos, te repito, no están viendo los datos. Lo ven a él como el Mesías. Pero esos fanáticos también van a padecer lo que los fanáticos en Venezuela padecieron. Solo una pequeña cúpula aprovecha todas las bondades y vuelve a ser una cúpula. No hay riqueza sin iniciativa. Tenemos que generar riqueza. Tenemos que fomentar la competencia, la iniciativa y una verdadera economía de mercado, porque en México no se ha instalado. En México ha sido un mercantilismo. Te invito a que escuches a Gloria Álvarez. Es una persona que trae muchas ideas sobre república y democracia. Pero es cierto, con un dictador no se negocia. Son cosas no negociables lo que está poniéndose en juego. Mi libertad no es negociable. Mis garantías individuales no son negociables.